Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Aquí tenéis el resumen completo de la asignatura de Historia de la Psicología y Ámbitos de Actuación, una asignatura del primer semestre de primero de carrera. Primero veremos un resumen de los primeros temas y luego pasaremos a los siguientes. Muy bien, pues vamos a arrancar con una de las frases más potentes de la historia del pensamiento. Fíjense, esta idea de Descartes fue un auténtico terremoto. Supuso un cambio de rumbo total porque de repente el foco de interés dejó de ser el mundo de ahí fuera y pasó a ser el universo que tenemos aquí dentro, en la mente. Este es sin duda el punto de partida para entender cómo la humanidad pasó de preguntarse por las estrellas a preguntarse por sí misma. A ver, para entender la psicología de hoy tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Porque claro, mucho antes de que hubiera laboratorios y batas blancas, la psicología era, en esencia, una rama de la filosofía. Nuestro viaje empieza en la antigua Grecia, donde el concepto clave, la palabra que estaba en boca de todos, no era mente, sino alma. Y es que el propio nombre ya nos da la pista definitiva, ¿eh? Si descomponemos la palabra psicología, viene del griego psyché, que es alma, y logos, que es estudio. Así de simple, el estudio del alma. Lo que pasa es que, como vamos a ver, aquello que se estudiaba ha cambiado, radicalmente. Y ojo, porque el debate empieza desde el minuto 1. Ya en Grecia teníamos dos bandos muy claros. Por un lado, Platón, que decía que el alma y el cuerpo eran dos cosas distintas. El alma, algo inmaterial, casi como un fantasma en una máquina, y por otro su discípulo Aristóteles, que lo veía todo al revés. Para él, el alma era algo biológico, inseparable del cuerpo. Vamos, lo que nos hace estar vivos. Este choque es el origen de la eterna discusión sobre la mente y el cuerpo que sigue hasta hoy. Damos un salto enorme en el tiempo y nos plantamos en el Renacimiento. Y aquí pasa algo clave, lo que se llama el giro antropológico. Dicho de forma sencilla, el ser humano se pone en el centro de todo. Pensadores como Descartes, con su famosa frase, obligaron a todo el mundo a mirar hacia adentro. El tema de conversación ya no era una cosa tan abstracta como el alma, sino la mente, la conciencia, el propio acto de pensar. Claro, todo esto de reflexionar y debatir estaba muy bien, pero tenía un límite. Para que la psicología se convirtiera en algo más, para que se consolidara, necesitaba sus propias herramientas, su propio método. Y el gran momento llega en el siglo XIX. Fue una auténtica revolución, el momento en que la psicología le dijo adiós a la filosofía y se proclamó una ciencia experimental. A ver, esta fecha es de las que hay que marcar en rojo en el calendario, 1879. ¿Por qué es tan importante? Porque es, por así decirlo, el cumpleaños oficial de la psicología como ciencia. Y este señor es el responsable de la fiesta, Wilhelm Wundt. Se le conoce como el padre de la psicología moderna, y con toda la razón. Lo que hizo fue algo que nadie había hecho antes, crear el primer laboratorio dedicado única y exclusivamente a estudiar los procesos mentales de forma científica. Se acabaron las especulaciones, ahora tocaba medir y experimentar. La psicología por fin tenía su propia casa y sus propias reglas. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y qué hacían ahí dentro? Pues usaban un método llamado introspección experimental. Y cuidado, que esto no era sentarse a divagar sobre la vida. ¿Qué va? Era un procedimiento súper riguroso. Ponían a sujetos muy entrenados delante de un estímulo controlado, como una luz o un sonido, y estos tenían que describir sus sensaciones de forma inmediata. Era sistemático y buscaba que otros pudieran repetir el experimento. Por supuesto, Wundt no se sacó todo esto de la manga. El camino ya se lo habían preparado un poco. La psicofísica fue clave. Investigadores como Weber y Fechner demostraron algo que parecía imposible, que se podía medir la relación entre un estímulo físico, por ejemplo, el peso de dos objetos, y la sensación psicológica que nos provoca. Probaron que la mente, de alguna manera, se podía cuantificar. Y como pasa en todas las familias, en cuanto la psicología se puso de pie, empezaron las discusiones. La primera gran pelea interna fue sobre una pregunta aparentemente simple. Vale, ya somos una ciencia. ¿Y ahora qué? ¿Qué es exactamente lo que tenemos que estudiar? Y aquí tenemos a los dos primeros contendientes. Por un lado, el estructuralismo. Eran como los químicos de la mente. Querían descomponerla en sus piezas más pequeñas, sensaciones, imágenes. Su pregunta era, ¿qué hay en la mente? Y en la otra esquina, el funcionalismo. Ellos eran más prácticos. Y su pregunta era, muy bien, ¿y todo eso para qué sirve? Les interesaba cómo nos ayuda la mente a sobrevivir y adaptarnos.
Al final, los funcionalistas se llevaron el gato al agua, sobre todo en Estados Unidos. Estaban muy influenciados por las ideas de Darwin y veían la conciencia no como una foto fija, sino como un río que fluye. Y como se centraban en cosas tan prácticas como los hábitos o el aprendizaje, su enfoque triunfó y abrió las puertas de par en par a la psicología aplicada, la que vemos en colegios, empresas u hospitales. Bueno, pues si pensábamos que ya había debate, esperen a ver lo que viene ahora. Entramos en el siglo XX y el ring de la psicología se pone al rojo vivo. Aparecen dos visiones del mundo totalmente rompedoras y que no podían ser más contrarias. Una que solo quería mirar lo que se puede ver y otra que se empeñaba en buscar en lo más oscuro y oculto. Esto es un auténtico choque de trenes. Por un lado, el conductismo de Watson, que básicamente dijo: se acabó, la mente y la conciencia son un rollo que no se puede medir, a partir de ahora la psicología solo estudia lo que se ve, la conducta. Y en el otro lado, el psicoanálisis de Freud, que responde: ¿pero estamos locos? Lo que se ve es solo la punta del iceberg, lo que de verdad nos mueve está escondido en el inconsciente. Eran la noche y el día. El modelo de los conductistas era, súper simple, y por eso les gustaba tanto. Un estímulo, algo que pasa fuera, provoca una respuesta, algo que hacemos, y ya está, fin de la historia. ¿Y qué pasa en medio, en la cabeza? Para ellos eso era una caja negra. No importaba, no se podía estudiar científicamente, así que fuera. Y para ver el contraste, nada mejor que esto. Frente a la simplicidad del estímulo-respuesta, Freud nos monta un auténtico culebrón dentro de la cabeza. Tenemos al ello, que es como un niño pequeño que lo quiere todo y lo quiere ya. Luego está el superyo, que es el policía, la conciencia moral, que nos dice lo que está bien y mal. Y en medio, el pobre yo, que intenta mediar para que esos dos no se maten. Y Freud no se quedó ahí, Propuso que toda esta estructura de la personalidad se va formando en la infancia, pasando por diferentes etapas. La fase oral, la anal, la fálica, una de sus teorías más controvertidas, desde luego. Pero si hay algo que consiguió es que todo el mundo se diera cuenta de la importancia fundamental de nuestros primeros años de vida. De acuerdo, mucha teoría, mucho debate, pero ¿y la vida real? ¿Cuándo empezó la psicología a ser realmente útil para la gente? Pues todo empezó con la necesidad de solucionar problemas prácticos. Y para eso primero había que medir las capacidades de las personas. Y la evolución fue rapidísima. Empezó Galton, que intentaba medir lo listo que era alguien por lo bien que veía o escuchaba. Luego, en Francia, Binet creó la primera escala de inteligencia de verdad para ayudar a 2 niños con dificultades en la escuela. Pero la explosión definitiva llegó con la Primera Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos tenía que clasificar a millones de soldados y los test mentales se usaron a una escala nunca vista. Y en medio de todo este jaleo, aparece un concepto que se haría mundialmente famoso: el cociente intelectual, o CI. Un psicólogo alemán, William Stern, propuso esta fórmula tan sencilla que permitía hacer algo casi mágico: convertir una idea tan abstracta como la inteligencia en un número fácil de entender y de comparar. Pero la cosa no se quedó solo en los tests. La psicología empezó a meterse en todas partes. Whitmer montó la primera clínica psicológica para tratar a la gente. Walter Dill Scott se dio cuenta de que podía usarla para crear anuncios más efectivos. Y Hugo Münsterberg fue un auténtico todoterreno. La llevó a los juzgados, a las fábricas, a las escuelas. Ellos fueron los que demostraron que la psicología era una ciencia verdaderamente útil para la sociedad. Y bueno, estos fueron los primeros temas. A continuación veremos los que faltan. Bueno, ahora iremos con los temas restantes de la asignatura. Para que no nos perdamos, vamos a trazar un mapa de este viaje en 4 etapas clave. Primero, descubriremos esas revoluciones que de verdad lo cambiaron todo. Después nos meteremos a ver cómo empezamos a entender la mente como si fuera un procesador potentísimo. Luego, claro, exploraremos qué es lo que nos hace únicos y diferentes. Y ya para terminar, aterrizaremos todo esto en el mundo real, en el día a día. Vale, pues vamos a meternos de lleno en la primera parte. A ver, la primera gran revolución desafió una idea que, en su momento, parecía, de cajón, que para entender algo, lo único que tienes que hacer es analizar sus piezas por separado. Pero, ¿y si la mente fuera algo más? ¿Algo más que la simple suma de sus partes? Y justo ahí, en esa pregunta, está el corazón de todo. Esta frase, el todo es mayor que la suma de las partes, es el principio fundamental de la psicología de la Gestalt, y de verdad lo cambió todo. Lo que venía a decir es que nuestra mente no es una espectadora pasiva que ve estímulos aislados, sino que busca activamente patrones, busca significados. Piénsalo, no vemos simples puntos de luz en el cielo, vemos una constelación, no oímos notas sueltas, oímos una melodía.
Y lo más fascinante de esto es que la Gestalt demostró que nuestros cerebros están, por así decirlo, programados para encontrar orden. Por ejemplo, con la ley de cierre. Nuestra mente completa figuras inacabadas. Vemos un círculo aunque le falte un trocito. O la de proximidad, que nos hace agrupar puntos que están cerca como si fueran un solo objeto. Y la de semejanza, pues lo mismo. Nos hace ver filas de colores en vez de un caos de figuras. O sea que nuestra mente no es para nada pasiva. Es una auténtica constructora de la realidad que percibimos. Claro. Esta idea fue una especie de catalizador. La pregunta era inevitable. Si nuestra percepción se esfuerza tanto por ver el cuadro completo, ¿por qué la psicología de la época se centraba solo en fragmentos, ya fueran los impulsos inconscientes o las conductas aisladas? Esta pregunta, desde luego, abrió la puerta a una nueva revolución, una que por fin puso el foco en el ser humano en su totalidad, consciente, libre y sobre todo lleno de potencial. Y es justo aquí donde entra en escena la psicología humanista, que se llegó a conocer como la tercera fuerza. Y es que ofrece una misión radicalmente más optimista. A ver, mientras que el psicoanálisis se centraba en lo patológico o en lo que iba mal, y el conductismo veía al ser humano casi como una máquina de respuestas, pues el humanismo puso el foco en todo lo contrario, en la libertad, en el crecimiento y en la autorrealización. Un cambio de perspectiva brutal. Y la pirámide de Abraham Maslow es sin duda el mapa perfecto de este viaje. Pero ojo, no es solo una lista de cosas que necesitamos, es más bien una escalera. Una que nos muestra cómo, una vez que tenemos cubiertas las necesidades básicas, como un techo y comida, nuestro propio anhelo humano nos impulsa hacia arriba, a conectar con otros, a sentirnos valorados y finalmente en la cima a alcanzar la autorrealización, o sea, a convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente gran revolución, y aquí la psicología estaba a punto de recibir una influencia de un sitio totalmente inesperado. Con la llegada de una nueva tecnología surgió una metáfora tan potente, que cambiaría para siempre nuestra forma de entender la mente: el ordenador. Esta es la llamada revolución cognitiva, que se atrevió a abrir la caja negra de la mente. De repente, la mente ya no era ese misterio insondable. Se empezó a ver como un sistema que procesa. Bueno, un hardware biológico que, igualito que un ordenador, recibe datos del exterior, los procesa, los almacena en la memoria y a partir de ahí genera respuestas. Uno de los grandes aquí fue Jean Piaget, que nos mostró algo alucinante. No nacemos con una mente de adulto en miniatura. Para nada, nuestras capacidades cognitivas evolucionan en una serie de etapas bien definidas. Empezamos con el bebé, que descubre que un objeto no desaparece solo porque no lo ve, y llegamos hasta el adolescente, que es capaz de debatir sobre conceptos súper abstractos como la justicia o la libertad. Es como un despliegue programado de nuestro software mental. Pero, claro, no todo ocurre dentro de nuestra cabeza, de forma aislada. Otro gigante, Lev Vygotsky, añadió una dimensión social que es crucial. Su concepto de la zona de desarrollo próximo lo que viene a destacar es que nuestro crecimiento intelectual se acelera, y mucho gracias a la interacción con los demás. Es ese espacio mágico entre lo que podemos hacer solos y lo que podemos llegar a lograr con la ayuda de alguien que sabe más. Perfecto. Vamos con la tercera parte. A ver, mientras algunas corrientes de la psicología buscaban los procesos universales de la mente, los que todos compartimos, otra rama se hacía una pregunta muy distinta. Si todos tenemos los mismos mecanismos básicos, ¿qué narices es lo que nos hace tan diferentes unos de otros? Y aquí, claro, es donde entra en juego la psicología diferencial. Su misión es básicamente mapear todo aquello que nos hace únicos. Porque algunas personas son súper extrovertidas y otras más bien introvertidas. ¿Qué mide realmente un test de inteligencia? El objetivo ya no era solo entender la mente humana en general, sino entender cada mente en toda su increíble diversidad. Un modelo que fue clave aquí es el de Raymond Cattell. Él vino a proponer que no hay una única inteligencia, sino dos. Por un lado, la inteligencia fluida, que es esa capacidad que tenemos para resolver un problema que no hemos visto en la vida, como un acertijo de lógica. Digamos que es nuestro procesador en bruto. Y por otro lado está la inteligencia cristalizada, que sería nuestra base de datos personal. Todo lo que hemos aprendido, desde la capital de Francia hasta cómo se cambia una rueda. Vamos, que una es la velocidad de procesamiento y la otra es la biblioteca que llevamos dentro. Y llegamos a la última parte. Después de todo este recorrido, la pregunta del millón es, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Qué significa hoy en día? ¿Cómo se traduce toda esta teoría en la práctica? Pues vamos a ver ahora cómo se aplica la psicología en nuestro mundo, en el día a día. Mirad este número, 54. 54. Esas son las divisiones profesionales que reconoce la Asociación Americana de Psicología, la APA. Este número, por sí solo, ya lo dice todo. Nos da una idea de la increíble expansión que ha tenido este campo, que ha llegado a meterse en casi todos los aspectos de la vida humana, desde el trabajo hasta el ocio, pasando por todo lo demás.
Y esta diversidad es que es increíble. La psicología está literalmente en todas partes, ayudando a un atleta a visualizar la victoria y a controlar los nervios, o a un diseñador a crear una aplicación que sea más fácil de usar, o a un equipo de trabajo a colaborar mejor. Las aplicaciones de verdad es que son casi infinitas. Pero ojo, todo este trabajo se sostiene sobre una base muy sólida, un código ético súper estricto, principios como buscar siempre el bienestar de la persona, la beneficencia y no maleficencia, evitar cualquier tipo de daño, ser honesto, respetar la confidencialidad. Todo esto no es opcional, es la mismísima esencia de la profesión y lo que garantiza que la práctica sea siempre responsable. Pues ya podemos decir oficialmente que hemos terminado con la asignatura de Historia. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda el resumen. No olvidéis comentarnos cualquier duda. Nos vemos. Esto fue la carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.